Y como me lo acaba de recordar Wilmer hoy en sustitución de Meiderlin, me recordó mi deber de grabar la clase, ¿no? Entonces, bueno, ya la estoy grabando, estamos empezando y hoy vamos a abordar la técnica jurídica de la organización administrativa denominada la autonomía. Yo, sin embargo, en la clase anterior habíamos terminado en el tema de la jerarquía, habíamos terminado con el planteamiento de un problema, de un dilema más que un problema, que pone de relieve el profesor Peña Solís en su libro, pues en el Manual de Derecho Administrativo, que es el conflicto eventual que hay entre la obediencia debida, lo que se entiende por obediencia debida y lo que se entiende o se podría entender por la obediencia reflexiva. Y eso plantea un dilema, es decir, el subalterno, el subordinado jerárquico, debe obedecer. En principio, él es subordinado y como es subordinado, su primer deber es obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de su superior. Y si no lo hace así, podría incurrir entonces en una falta de la cual él sería responsable entonces, ¿no? Podría ser hasta sancionado disciplinariamente por desobedecer las órdenes de su superior. Eso es lo que se llama la obediencia debida. Esa obediencia debida tiene, digamos, límites o no tiene límites. Es decir, toda orden que reciba el subalterno debe ser cumplida, cualquiera ella sea. Entonces, eso me recuerda cuando uno estaba pequeño que uno cometía alguna travesura o algo así y uno se excusaba con sus padres diciendo, es que fulanito me dijo que lo hiciera, ¿no? Entonces, la respuesta usual de los padres era, y si él te dice que te tires por un barranco, tú te vas a tirar por el barranco. Claro, ahí plantea el dilema justamente, ¿no? O sea, de la obediencia debida, ¿hasta dónde debo yo respetar la subordinación a la que estoy sometido y cumplir con las órdenes que me imparta mi superioridad, mi superior, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Ese es el dilema que está allí. Yo no sé si ustedes tuvieron tiempo. Yo les dije que si alguien podía estudiar ese punto en el libro de Peñasolís y exponérnoslo aquí, tendría 3 puntos asegurados en la calificación del segundo parcial. Yo no sé si Wilmer lo hizo. Si lo hiciera, te oímos y comenzamos por allí. O yo no sé si la misma Nirvia, que habló de la jerarquía, lo hizo, o yo no sé si los dos. Los oigo. Entonces, Wilmer, ¿hiciste ese ejercicio? No, profesor, disculpe, me ha sido imposible conectarme, estoy full trabajo. Entonces, los fines de semana es que voy para la casa de la hija mía a grabar las clases, porque no tengo... Ok. Bueno, no, está bien, no era obligatorio, era un premio que se le iba a dar a aquel que hiciera el ejercicio. Como siempre, los ejercicios aquí son voluntarios, optativos. El que quiera lo hace y el que no quiera, pues no lo hace y no hay ninguna represalia por no haberlo hecho, ¿no? No sé si Nirvia habrá hecho ese ejercicio. Nirvia, te oigo. Lo escucho así entrecortado, pero el ejercicio como tal no lo hice. Ajá. Pero lo que yo resalté en la exposición es que de ser así, como yo lo dije en la exposición, sería una jerarquía debilitada. De ser así como, de ser así como. De no cumplir, o sea, la pregunta que usted planteó es, si mi superior me manda una orden y yo no la cumplo, ¿no? Ajá. ¿Está bien o es... Te hablo, es que no me acuerdo bien el planteamiento de la... Lo estoy buscando donde el ejercicio. Ajá. Ya va. Bueno, no, era por si lo habías hecho, no importa. No. Sí, de verdad que nada, pues es decir, como tú habías estudiado, habías preparado esa materia y Peñasolís lo tiene bien explicadito allí, yo quería, entonces,
simplemente ver si alguien había podido entender, porque son muchas páginas que le dedica Peña Solís al tema, y lo hace en relación con una ley, con una ley que está hoy en día, que hoy en día está derogada, ¿no? Y lo hace cuando habla de la ley de salvaguarda del patrimonio público, que es la ley que hoy en día ya no existe, hoy en día se llama la ley contra la corrupción. Bueno, se parece un poco, pues, ¿no? Es una ley que ha sido muy modificada, pero hoy en día la ley que toca ese tema es la ley anticorrupción, ¿no? La ley contra la corrupción. Y en esa época era la ley de salvaguarda del patrimonio público. O sea, en el manejo público hay quienes manejan el patrimonio público, los responsables, los que tienen a su cargo un organismo, una dependencia administrativa que puede disponer de los dineros públicos a través de contratos, a través de sueldos, a través de manejo de cuentas que pertenecen al Estado, a la República, o a cualquier otro ente público, ente estatal. Bueno, tienen ciertas restricciones, no lo pueden hacer como si se tratara de su chequera personal, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa ley va dirigida a eso, pues, a que quien actúe disponiendo del patrimonio público lo haga con pulcritud y cumpliendo con los procedimientos y las reglas, ¿no? Y había una norma en ese artículo, en esa ley, que decía que quien actuara, o sea, un subalterno que actuara en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior y viera que esa orden era ilegal, o sea, quien iba a cumplir la orden iba a violar la ley no porque quería, sino porque su superior lo estaba obligando. Imagínense ustedes, el superior le manda a pagar un contrato que no ha sido contratado adecuadamente, que no fue sometido a licitación pública, que no cumplió con los requisitos legales, ¿no? Y el subalterno, el pagador, pues el tesorero, el administrador de ese organismo, recibe la orden de su superior pagar esa compra, esa adquisición, ese contrato. Y él se da cuenta, porque él maneja la materia, él se da cuenta que esa orden es ilegal. Entonces, lo que plantea esa ley es que no solo va a ser responsable quien dio la orden, el jefe, sino también quien la cumpla. El que cumpla la orden también es responsable personalmente. Y él no podrá decir luego, yo no soy responsable porque yo lo que hice fue cumplir la orden. O sea, culpen a mi jefe, que fue el que me mandó a cumplir esa orden ilegal, pero no a mí, porque yo no soy el responsable. ¿A qué les recuerda a ustedes esto? ¿Ustedes vieron alguna vez la película Los Juicios de Nuremberg? ¿O han visto películas de la Segunda Guerra Mundial? Les pregunto, ¿han visto alguna vez esas películas donde se juzga a militares por crímenes de guerra? Entonces a los nazis que condenaron a los judíos y que quemaron a la gente allá en los campos de concentración, o los que, por ejemplo, a los juicios que podrán ser sometidos en próximas oportunidades los generales y políticos rusos que están cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Ucrania actualmente. Ellos podrán decir, no digamos que juzguen a Putin, sino que juzguen a un soldado que mató a una mujer, que le tiró una bomba a un niño, que bombardeó una escuela, desarmado completamente. O sea, es un crimen de guerra, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Podrá él decir, es que a mí me mandaron a bombardear, es que yo cumplía una orden de mi general. Y acuérdense ustedes que la jerarquía militar es mucho más estricta que la jerarquía administrativa, ¿no? Eso puede dar lugar hasta un consejo de guerra, pues hasta que te fusilen en algunos países, pues, ¿no? El incumplimiento de las órdenes, sobre todo en situación de guerra. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en los juicios? Yo les recomiendo, vean esas películas, el juicio de Nuremberg, o las que tengan que ver con eso, porque Nuremberg es una ciudad alemana donde se juzgó a los criminales de guerra nazis, a los criminales de guerra alemanes, pues no solo a los nazis, a todos los criminales de guerra alemanes. Y hay una película parecida que se llama Los Juicios de Tokio,
donde se juzgó a los criminales de guerra japoneses, que hicieron más o menos lo mismo, solo que allá en Oriente, pues contra China, contra Japón, contra Indonesia, los militares japoneses incurrieron en crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, y lo que se debatió allí justamente es, a los subalternos les sirve de excusa y elimina su responsabilidad cuando ellos dicen yo tenía una orden, ¿sí o no? Entonces, si les sirve de excusa es porque impera el principio de la obediencia debida. Yo debo cumplir la orden. A mí no me queda más remedio. Yo estoy sometido a una jerarquía. Yo soy como un robot. Si a mí me apretan un botón, yo actúo. Yo no puedo hacer más nada. Yo no tengo derecho a opinar frente a una orden recibida de mi superior. Wilmer, quería preguntar algo. Vi que levantó la mano. Wilmer, si quieres decir algo. ¿No? Sí. No te oigo, Wilmer. ¿Querías decir algo? Ah, profesor, bueno, ahí en los juicios de Nuremberg, bueno, los subalternos daban, obedeciendo las órdenes de los superiores y basándose en la constitución de Weimar, que tenían derecho a asesinar, para exterminar el pueblo judío. No sé si en eso. Bueno, eso es justamente lo que se plantea. En ese juicio, cuando ellos alegaban esa excusa, digámoslo así, esa eximente de responsabilidad, yo no soy el responsable, yo no estaba actuando por propia voluntad, yo estaba actuando porque mi jefe me ordenaba hacerlo y yo estaba obligado a cumplir esa orden, ¿no? Ese es lo que alegaban muchos de ellos, pues, ¿no? Porque eran subalternos, yo no era el general, yo lo que era un teniente, yo era un subalterno. Entonces yo cumplía órdenes. Así que culpen a mi jefe, pero no a mí, porque yo no soy el responsable de eso. Yo estaba sometido a una obediencia ciega, obediencia debida. Entonces, ¿qué opinaron los tribunales en esa oportunidad? Dieron por buena esa excusa. Los consideraron no culpables, los consideraron inocentes, a quienes se amparaban o se escudaban en el principio de la obediencia debida. ¿Viste el final de la película, Wilmer? Eso te pregunto. Esa es la pregunta, pues, ¿no? ¿Cómo es el planteamiento jurídico? Pues allí, ¿no? ¿Cómo es el planteamiento jurídico? Se aceptó en esa oportunidad y hoy en día se acepta que se puede violar la ley sin ser responsable de ello porque se ha recibido una orden. Una orden del superior. Esa es mi pregunta. Bueno, ellos a la final fueron condenados a través del derecho, el derecho natural, porque nadie puede asesinar, quitarle la vida a una persona, a un ser humano. Bueno, asesinar a un ser humano, si es en guerra y es en buena lid, no estaba castigado. O sea, si un soldado ve que hay otro soldado que está disparando y lo va a matar a él o va a matar a otro, él puede matarlo y eso es, podríamos decir, casi que legítima defensa, ¿no? Eso en la guerra, tú puedes matar cuando la guerra está permitida, pues cuando es una guerra legal, ¿no? Ese no es el caso de la guerra de Rusia actualmente, que no es una guerra legal, ha sido declarada ilegal. Pero la guerra de la Segunda Guerra Mundial era una época donde las guerras eran legales. Y si un soldado mataba a otro soldado en el campo de batalla, eso no era castigado. Lo que se castigaba eran los crímenes de guerra. Y eso no es un crimen de guerra. Yo matar a otro soldado que me va a matar a mí, eso no es un crimen de guerra. Lo que sí es un crimen de guerra es matar a una mujer que está en su casa cocinando con su niñito y tirarle una bomba. O sea, ya no es un peligro para nadie. Ya no hay derecho a matarla. Si la matas, está cometiendo un crimen de guerra. Pero él puede decir, yo tiré la bomba porque me mandaron a tirar la bomba. Entonces, el señor está exculpado de haber tirado la bomba porque él no quería tirar la bomba. Él obedecía una orden de su superior. Y ese es el punto, entonces. Sirven de excusa
las órdenes superiores cuando las órdenes son violatorias de las normas. Tú mismo estás diciendo que en los juicios de Nuremberg no fueron declarados inocentes, fueron declarados culpables. Entonces, ahí sacan un poco la conclusión. La obediencia del subalterno tiene un límite. ¿Y cuál sería el límite entonces? Vamos a... ¿Cómo estás, Juliana? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenidos. Estamos hablando un poco del ejercicio que les había sugerido que hicieran, pues el de analizar un poco el tema del dilema entre la obediencia debida y la obediencia reflexiva que plantea Peña Solís en las últimas páginas de su capítulo dedicado a la jerarquía. Entonces aquí estamos hablando, Wilmer hacía referencia a los juicios de Nuremberg, donde se planteó probablemente por primera vez a nivel internacional el tema de si todo crimen, digámoslo así, de guerra puede ser condenado una vez que termina la guerra. Pues una vez que termina la guerra y entonces, bueno, incluso estando en el medio de la guerra, una persona que mata a otra en la guerra puede ser juzgado. Pero ese señor que mata a otro en la guerra puede excusarse en el argumento de que él recibió orden. Yo no quería hacerlo, yo lo que estaba era cumpliendo una orden. A mí, los pilotos que lanzaron la bomba en Hiroshima dicen: yo no quería lanzar una bomba de hidrógeno en Hiroshima y matar a 3 millones, no sé cuánta gente murió allí, sino que yo recibí una orden superior del presidente de los Estados Unidos o del ministro de la guerra americana. Sí, para no cargarle la mano solamente a los alemanes, ¿no? También pensemos en el caso de los americanos. ¿Podía el piloto del avión, cómo era que se llamaba el avión que lanzó la bomba en Hiroshima y después en Nagasaki? ¿Podría él decir: yo maté a un gentío, pero yo no soy responsable porque yo lo que estaba era cumpliendo una orden? No solo él, sino el técnico, el hombre, el soldado que lanzó la bomba, todos los que colaboraron en ese viaje. Ellos podrían ser declarados inocentes porque en realidad el culpable fue el que mandó a lanzar la bomba. Y ellos se escudan en la obediencia debida. Yo estoy sometido a jerarquía, yo debo cumplir la orden de mi superior y yo no puedo revisar si la orden de mi superior es legal o no es legal. Yo la cumplo ciegamente. Entonces, obediencia debida, pues, obediencia, nunca le dicen obediencia ciega, ¿no? Pero es como una obediencia ciega. Yo tengo que cumplir independientemente de que lo que yo del criterio que yo tenga, del juicio que yo tenga sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que me mandaron a hacer. Entonces, bueno, está muy bien que hayamos analizado el caso de Hiroshima, y les recomiendo también la película Los juicios de Tokio, que es una cosa muy parecida, solo que fue con los criminales de guerra japoneses, que tuvieron una conducta en la guerra muy parecida a las de los nazis, ¿no? Y que mataron en Filipinas y en China y en Indochina, en todas esas zonas del oriente del mundo, mataron mucha gente, a civiles, pues a personas que no constituían un peligro, pues para el ejército que se estaba defendiendo o que estaba atacando, sino, bueno, porque una estrategia de guerra, vamos a acabar con esa gente y bueno, independientemente que los daños colaterales, como lo dicen por allí, ¿no? Es decir, independientemente de que sean civiles, de que sean personas inocentes, como ahora que en Ucrania, que han bombardeado hospitales, han bombardeado escuelas, han bombardeado estaciones de metro, estaciones de tren, donde la mayor parte son civiles, no hay armas allí, hay lo que hay civiles nada más, ¿no? Entonces, bueno, podría el que tiró la bomba decir: no, mira, yo no soy culpable, vayan a acusar a Putin, porque fue Putin el que me mandó a lanzar la bomba. Entonces, ustedes lo podrán ver en derecho penal, sobre todo, y en derecho internacional público, que ese es el derecho de la guerra. Podrán ver cómo hoy en día los acuerdos internacionales no aceptan la excusa de: yo cometí yo hice lo que hice, que alguien podría pensar que es un delito,
porque me ordenaron hacerlo y yo estaba sometido a la obediencia. Entonces, el límite que hay, digamos, a la obediencia es no violar derechos humanos. Ese es el límite. Si a mí la orden que me están dando constituye una violación de un derecho humano, yo debo decir que no, yo me debo negar. Si a mí me sancionan, bueno, ok, pero es que si la cumplo, después seré responsable de haber violado yo ese derecho humano. No solamente el que me dio la orden, sino yo también. Porque los derechos humanos son sagrados. Hay que respetarlos aun cuando su superior le esté ordenando a usted que usted viole ese derecho humano. ¿Ok? Bueno, eso es en materia penal, digamos, ¿no? En materia, lo traigo aquí porque allí se plantea ese mismo dilema del que yo les hablaba. Pero en materia administrativa, Peña Solís trae el ejemplo de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, ahora ya derogada, que decía que el funcionario que manejara dinero público y que cometiera un delito, que hiciera una violación de las normas que protegen el patrimonio público, la transparencia y la pulcritud del manejo del dinero público, y actúa en violación de las normas en contra de la salvaguarda del patrimonio público, pero resulta que es que él recibió una orden y él no lo está haciendo porque quiere, sino porque recibió una orden de su superior, él puede alegar que él no estaba de acuerdo si él se lo dijo a su superior. O sea, el jefe de compras o el jefe de administración de un organismo le mandan a pagar una cosa y es violatorio porque ese contrato es ilegal, porque ese compromiso no está legalmente adquirido, lo que sea, él sabe que pagar eso es indebido. Él lo deja por escrito, se lo hace saber a su superior y le dice, mire, yo creo que esto es ilegal. El superior le dice, pero pague de todas maneras. Entonces, en ese caso, él está exento de la responsabilidad. Él está exento de la responsabilidad porque él se lo advirtió al jefe por escrito. Entonces, fíjense ustedes que es una especie de obediencia, pero no absoluta. Él puede disentir con su jefe, pero se lo tiene que plantear por escrito. De tal manera que luego quede la constancia de que él consideraba que eso era ilegal y que su jefe, sin embargo, le ordenó pagar, violar la ley, violar la Constitución. Entonces él pagó por insistencia de su jefe. De esa manera él quedaba exento de responsabilidad. Y esa es la discusión que plantea Peña Solís. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Está bien o no está bien? Y él, bueno, hace toda una serie de cosas, hace referencia también a lo que hoy en día es nuestro ordenamiento jurídico, porque ya esa ley no está vigente. Y en definitiva, la conclusión es un poco que, de acuerdo con la Constitución, artículo creo que 8 de la Constitución actual, que será el 8. Vamos a ver si lo vemos rapidito. No, no es el 8. No, 18 será más bien. Ajá, 19. Bueno. No me acuerdo. Tendría que buscar el artículo y no lo recuerdo de memoria. Pero hay un artículo que dice que los derechos humanos son inviolables y que no pueden ser violados. Ajá, exactamente. Es el 25. Ya me acordé. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Un acto que viole los derechos humanos es nulo. Y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Este artículo 8 de la Constitución no admite la obediencia reflexiva. No puedes obedecer diciendo que eso es ilegal. No importa. Tu responsabilidad personal sigue
estando comprometida, porque tanto son responsables los que ordenan violar los derechos humanos como los que ejecutan la orden. Entonces, ahí hay un límite a la jerarquía. La obediencia no puede llegar hasta la obediencia jerárquica, pues digamos, no puede llegar hasta violar los derechos humanos. Si se trata de otra ilegalidad, si se trata de otra violación de normas, que no llegue hasta la violación de derechos humanos, a lo mejor sí vale la excusa de que, bueno, yo se lo advertí al otro y yo cumplí porque él me ordenó. A lo mejor, de repente, la responsabilidad del que ejecutó la orden queda a salvo, ¿no? Pero si se trata de la violación de derechos humanos, entonces allí no hay excusas que valgan. No vale decir, yo lo hice porque me lo ordenaron. ¿Ok? Bueno, eso era lo que les quería un poco como señalar. Eso señala Peñasolís, una especie de límite también a la relación jerárquica. El subordinado jerárquico no está obligado a cumplir la orden y no le podrán luego responsabilizar disciplinariamente porque él no cumplió esa orden. Él podrá demostrar que esa orden era violatoria de los derechos humanos y por lo tanto él no es responsable de insubordinación. Pues. Él hizo bien en no obedecer la orden, pero solo cuando la orden viola derechos humanos. Eso es un poco el dilema. Como resuelve Peñasolís un poco el dilema ese que él mismo plantea, el dilema entre la obediencia reflexiva y la obediencia debida. Bueno, miren, ahorita pues vamos a ir a la clase de hoy, que es lo que estaba anunciado, la autonomía. La autonomía es una nueva técnica jurídica de la organización administrativa cuya exposición correspondía a Luisana Rojas. Ella se comprometió desde la semana pasada, pero resulta que aparentemente le surgió algún inconveniente. Esta madrugada fue cuando me avisó, que ya yo les he dicho pues que no exponer no trae ninguna represalia, pues no haber hecho este ejercicio que yo les sugerí ayer tampoco trae ningún tipo de represalia, ¿no? Es decir, o sea, es optativo, el que quiera lo hace, el que no. Ya comienza a ser un poquito más cuesta arriba el que se comprometan y luego no cumplan. Ya la vez pasada nos ocurrió así con alguien que se comprometió a hacer una exposición y después cuando llegamos no estaba. Bueno, en este caso Luisana advirtió pues que no iba a poder venir. Lo hizo bastante tardíamente, esta madrugada, pero bueno, por lo menos me avisó que no iba a estar, de tal manera que ya yo sé que soy yo quien va a dar la clase. ¿Okay? Así que bueno, vamos entonces en vista de que hemos dedicado esta primera parte de la clase de hoy al tema final de la jerarquía en relación con este dilema entre la obediencia legítima, la obediencia debida y la obediencia reflexiva. Entonces vamos a suspender aquí y dedicarle la segunda parte de la clase al tema de la autonomía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nada, pues en un minuto les estoy mandando el enlace para la próxima clase, para la continuación de la clase.